Gracias por la invitación. Gracias a la doctora Castro por organizar este programa. En realidad me parece que es una buena oportunidad para tratar de contagiarles un poco de lo que se hace en las diferentes instituciones, que vean también qué están haciendo los egresados de la facultad. Y también es una muy buena oportunidad para celebrar los 50 años de la facultad. Iniciaré con la primera charla que se titula Prevención secundaria de la enfermedad vascular cerebral. Eh, si podemos pasarla, por favor. Bueno, yo tengo una subespecialidad en enfermedad vascular cerebral, de hecho mi campo de investigación es la enfermedad vascular cerebral, y les voy a hablar en 10-12 minutos sobre algún aspecto, algunos de los aspectos más importantes de la enfermedad, y quizá el más importante es la prevención. Estos son algunos datos sobre la enfermedad, son algunos datos mundiales, en donde lo que pueden ver es que la enfermedad vascular cerebral es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo. Estas son estadísticas mundiales, representa la segunda causa de mortalidad en el mundo, y cuando vemos a los diferentes países de diferentes ingresos, lo que podemos ver también es que independientemente del ingreso que tenga el país, la enfermedad vascular cerebral es una de las primeras causas de muerte, en países de alto ingreso, en países de mediano ingreso como el nuestro. Eso quiere decir que en nuestro país también la enfermedad vascular cerebral representa una de las principales causas de muerte, y sin duda el principal problema es que es la principal causa de discapacidad después de los 50 años. Entonces, alguien que tiene un evento vascular cerebral tiene dos caminos posibles, o a lo mejor uno más, pero dos caminos posibles. Uno es que puede morir, porque esta es una causa frecuente de muerte en la población en general, y la otra es que puede quedar discapacitado, y eso quiere decir discapacitado para realizar actividades de la vida diaria, como bañarse, caminar, hablar, etcétera, de acuerdo a donde se afecte el cerebro. La enfermedad vascular cerebral, hablamos de enfermedad vascular cerebral en un trastorno de los vasos cerebrales, que pueden ser las arterias o pueden ser las venas, y entonces hablamos de trombosis venosa porque lo que se afecta son las venas, pero habitualmente lo que se afectan son las arterias. Y las arterias se pueden afectar de dos formas. Uno es con oclusión de la arteria, como lo que ustedes pueden ver aquí, en donde... Esta es la forma más frecuente, es la oclusión de las arterias, en donde lo que tenemos es un infarto cerebral. Y esto habitualmente es debido a un émbolo que viene o del corazón o de la circulación sistémica, y por eso se conoce como embolia. Popularmente se le conoce como embolia, y sí tiene cierta lógica porque muchas de las causas son émbolos, aunque no estrictamente todos. Es la causa más frecuente, y es la causa que es esta causa o esta forma de enfermedad vascular cerebral la que tiene más alternativas de tratamiento en la actualidad. Explica alrededor del 80% de todos los eventos vasculares cerebrales. El otro es la hemorragia intracerebral, en donde lo que pasa es que se rompe un vaso, y esta ruptura del vaso hace que se coleccione la sangre dentro del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Entonces tenemos una hemorragia parenquimatosa porque está en el parénquima cerebral, o subaracnoidea porque está en el espacio subaracnoideo, y estas son las frecuencias de cada uno de estos eventos. Desde luego dividimos a la enfermedad de acuerdo a los subtipos que tiene. Ya decíamos, si es oclusiva es un infarto cerebral, si es la ruptura de un vaso es una hemorragia intracerebral, pero también la podemos subdividir de acuerdo a donde se afecte o al vaso que está afectado. Recordar que el cerebro tiene diferentes funciones, o las diferentes partes del cerebro tienen diferentes funciones, y la irrigación de los vasos siempre está dada a áreas específicas del cerebro. De tal manera que si lo que tengo es oclusión de la arteria basilar, lo que voy a tener son datos o signos neurológicos que apunten a afección del tallo cerebral. Si lo que tengo es una afección del vaso que está en la parte que irriga el área de Wernicke, pues voy a tener una fascia sensitiva que tiene una manifestación clínica diferente. En términos generales, esto es lo que podemos ver con el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, y si se fijan, se los pongo como un continuo, en donde lo primero que tenemos es la prevención primaria. Esta enfermedad, que es altamente mortal y altamente discapacitante, por definición es una enfermedad prevenible. Entonces,
hacemos prevención primaria, bueno, tendríamos que hacer prevención primaria, aunque si no logramos hacer la prevención primaria, lo que se hace es tratamiento agudo y después en los pacientes que han tenido un evento vascular cerebral tengo que hacer esto que se denomina prevención secundaria. Entonces, parte de la clave del tratamiento de estos pacientes es prevención primaria o prevención secundaria. Desde luego también hacemos rehabilitación en estos pacientes. Y prevención primaria se refiere a identificar a los individuos que tienen un mayor riesgo de tener la enfermedad. Entonces tenemos diferentes factores identificados que sabemos que conllevan un mayor riesgo a que tengan la enfermedad. Y estos son la presión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. La mayoría de ellos son factores de riesgo modificables. Estos factores cardiovasculares o vasculares, nosotros también los dividimos como factores que pueden modificarse, modificables, o hay estos que no pueden modificarse, que son no modificables. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer con la prevención primaria? Uno, identificar individuos que tienen un mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales. Dos, tratar de modificar estos factores de riesgo, es decir, el que fuma, pues tendría que dejar de fumar. El que es diabético, habría que controlar la diabetes, controlar la presión arterial, bajar de peso. O sea, todas estas modificaciones influyen o tienen un impacto importante en la incidencia de enfermedad vascular cerebral. Y en diferentes partes del mundo que han observado esto en las poblaciones, lo que se ha hecho es, por ejemplo, la presión arterial es el factor de riesgo más importante y entonces se hacen campañas para detectar hipertensión arterial y dar tratamiento de hipertensión arterial en el sujeto que los tenga. Y con esto se ha logrado reducir la incidencia de eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, en una forma significativa. Entonces, este es el objetivo principal de la prevención primaria. La prevención secundaria, por el otro lado, es el individuo que ya tuvo un evento vascular y habitualmente hablamos lo mismo en el corazón que en los vasos periféricos y que en el cerebro para hacer prevención secundaria porque son los mismos factores de riesgo. Entonces, en un individuo que ya tuvo un evento vascular, lo que hacemos es nuevamente prevenir o modificar los factores para tratar de reducir, aquí es el riesgo de recurrencia de un nuevo evento vascular cerebral. Estos son los factores de riesgo y si se fijan, los 5 factores de riesgo principales para enfermedad vascular cerebral son modificables. Hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y diabetes. Y después de esta viene la fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca que habitualmente no da grandes síntomas, pero que provoca es altamente embolígena. Y la mayoría de los émbolos que se originan en el corazón por la arritmia terminan en el cerebro en forma de una embolia tal cual. Y el problema que tenemos con la fibrilación auricular, que ahora es altamente prevalente, es que la mayoría de los individuos que son portadores de fibrilación auricular no saben que tienen fibrilación auricular porque es habitualmente silente. Y pasa un poco como con la hipertensión arterial, en donde si no tomo la presión arterial, pues no me doy cuenta que puedo ser hipertenso. Entonces, parte de las campañas que se tienen que hacer es tratar de buscar estos factores de riesgo en la población. Este es uno de los puntos importantes también y es la diabetes, que ustedes saben que es algo endémico en nuestro país, en donde la prevalencia de diabetes es muy alta. Vean cómo se asocia con diferentes alteraciones, sobre todo con aterosclerosis. El otro problema con la diabetes es que habitualmente coexiste con otros factores de riesgo, como hipertensión, como obesidad, como aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre, que también son factores de riesgo que llevan a la enfermedad. Y esto es más o menos lo que vemos en la forma más frecuente de la enfermedad vascular cerebral isquémica, la aterosclerosis, es la oclusión de los vasos. Y aquí lo que pueden ver es cómo este es el endotelio, ven el endotelio y vean cómo se van formando entre las capas del endotelio una placa de ateroma que tiene diferentes componentes, pero que al final, en el final de la gráfica, lo que ven es una placa complicada en donde lo que hace esta placa es formar coágulos que terminan habitualmente en el cerebro o que ocluyen completamente la luz del vaso y me dan un infarto cerebral. Esto es lo que vemos en la clínica. Este es el vaso normal y vean cómo este vaso se va disminuyendo su luz progresivamente con la placa de ateroma hasta que se ocluye completamente o la arteria tiene una inestabilidad de la placa y esto hace que se formen
que se formen coágulos a partir de aquí. Entonces, los infartos cerebrales, es la forma más frecuente de enfermedad vascular cerebral, tienen diferentes causas. Una de ellas es la aterosclerosis que les acabo de mostrar y que se relaciona con diabetes, con hipertensión y con todos estos factores de riesgo, y es una de las causas principales. Lo que ustedes ven aquí como grandes vasos es por aterosclerosis de grandes vasos, y en la mayoría de las poblaciones esta es la principal causa de isquemia cerebral, de infartos cerebrales. Pero tengo otras causas posibles. Entonces, tengo un paciente que tiene un infarto cerebral y tengo que buscar cuál es la causa del infarto cerebral, porque de ahí depende la prevención secundaria que voy a hacer. Desde luego, si es diabético, voy a controlarle la diabetes; si es hipertenso, voy a controlarle la hipertensión. Pero si tiene un infarto cerebral cardioembólico por fibrilación auricular, lo que tendría que hacer sería anticoagular. Y en un paciente que tiene aterosclerosis de grandes vasos, lo que tendría que hacer sería dar antiagregantes plaquetarios y hacer una modificación de ciertas cosas. Estas son las causas probables que pueden tener entonces el infarto cerebral, y aquí ven una angiografía en la imagen inicial en donde se ven los vasos. El primero de ellos se ve como si fuera un reloj de arena, en donde hay una gran placa de ateroma que casi ocluye completamente la pared del vaso. También tenemos causas cardioembólicas, también tenemos esto que se denomina enfermedad de pequeño vaso, que es las alteraciones de las arterias pequeñas, de las arteriolas en el cerebro, y también tenemos otras causas principalmente en jóvenes. Y aquí es especialmente importante recordar que algunos otros factores de riesgo también son el uso de drogas, sobre todo cocaína y derivados de cocaína, se asocian con esta vasculopatía que ustedes ven aquí de pequeños vasos o con hemorragia cerebral. El tabaquismo también es un factor de riesgo importante para cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral. El otro aspecto que tengo es entonces la hemorragia cerebral, que ya les decía que esta hemorragia cerebral puede estar en el parénquima cerebral y darme diferentes manifestaciones. La principal causa de hemorragia intracerebral es hipertensión arterial. Pacientes que no saben que tienen presión arterial elevada y desarrollan una hemorragia intracerebral, y a partir de ahí hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, yo hago diferentes tratamientos de prevención secundaria. Desde luego, los pacientes, lo que yo veo son enfermos que han tenido un evento vascular cerebral, en donde lo que intento hacer es prevención secundaria para prevenir nuevos eventos recurrentes. Lo ideal sería hacer prevención primaria, identificar a los sujetos que tienen mayor riesgo y disminuir la carga que tiene esta enfermedad. Parte de lo que se hace es actuar en las plaquetas. Los antiagregantes plaquetarios son una medida muy importante en la prevención secundaria. Y esto es lo que se va viendo conforme se van alterando las plaquetas, y en donde nosotros actuamos es en la fase final, que es en la agregación plaquetaria. Entonces lo que usamos son antiagregantes plaquetarios que actúan a este último nivel. La aspirina es el mejor ejemplo de los antiagregantes plaquetarios que actúan a través de la ciclooxigenasa. Y estos son, en términos generales, todo lo que hago con un enfermo. Doy antiagregantes plaquetarios, desde luego, que es la piedra angular del tratamiento, los antitrombóticos, pero también modifico la hipertensión arterial, también modifico la glucosa, la resistencia a la insulina, la dislipidemia. Hago modificación de los estilos, o intento hacer modificación de los estilos de vida que tienen los individuos para prevenir nuevos eventos. Entonces, clave de esto es prevención primaria o prevención secundaria. No hay que tratar de llegar a la prevención secundaria, tendríamos que tratar de identificar a sujetos que tienen mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales, prevenir que tengan eventos y reducir la incidencia que tiene esta enfermedad. Entonces, para finalizar, quisiera concluir concluyendo que la enfermedad vascular cerebral, primero, es una causa importante de muerte en México y en el mundo, es la principal causa de discapacidad en sujetos arriba de 50 años, por definición es una enfermedad prevenible, en donde todos los que estamos involucrados con la salud tendríamos que tener un rol importante en la prevención, y desde luego se requieren medidas efectivas de prevención primaria, y desde luego, si ya se ha tenido un evento vascular cerebral, medidas efectivas de prevención secundaria. Muchas gracias.